Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar del otro lado, a todos los compañeros, compañeras, vecinas de Chivilcoy, de Alberti. Sabemos que también hay gente de otras localidades, saco esto porque me hace eco, acompañándonos. Para nosotros es algo muy lindo poder participar de esta actividad, que estamos seguros que no es solamente la presentación de un libro, por lo que significa, por lo que ha significado Néstor para cada uno de nosotros y para la historia de nuestro país. Agradecerle, bueno, al Topo Devoto, quien ha sido el gran compilador, el que se puso a esta tarea de juntar todos estos relatos, todas estas historias, estas vivencias, de tantos que pudieron compartir su vida junto a Néstor. Agradecerle a Mica Oliveto, diputada provincial, que también nos acompaña, a Germán Lago, que bueno, se vino hasta Chivilcoy para estar con nosotros, para contar también qué es lo que representó para él y para nuestra generación política Néstor. Agradecerle a Pedro Saborido, que bueno, muchos lo conocemos y tanto nos hemos divertido y tanto nos hemos sentido interpelados por su arte y por todo lo que hace. Y bueno, y agradecerle, lo dejé para el final, a Pepe Salvini, el gran amigo de Néstor, que seguramente nos va a contar muchas de esas anécdotas, de esas historias de chiquito, de jovencito y de no tanto, porque lo acompañó durante toda su vida personal y política, y que además es mi suegro, y hace mucho que no lo veo, así que le mando un beso grande desde acá. Y bueno, decía que para muchos de nosotros esto no es una actividad o no es una presentación simplemente de un libro, porque me parece que esto nos ayuda a recordar a Néstor de otra manera, que nos ayuda a entender lo que fue Néstor para tanta gente. Y cuando yo por primera vez vi la tapa del libro, todavía no me había llegado a las manos, y vi el título, Néstor, el hombre que cambió todo, la verdad que bien elegido, ¿no? El título, porque para nosotros fue eso, ¿no? Fue el tipo que cambió lo que muchos de nosotros, los que particularmente yo crecí en la década del 90, nos parecía que estaba muy lejos de cambiar, ¿no? Que nos parecía que era imposible. Llegó Néstor y cambió la tristeza por la alegría, cambió toda esa bronca, ese odio, ese resentimiento, lo cambió por amor, cambió una cultura del egoísmo por la solidaridad, por la patria es el otro, cambió la frustración por la esperanza, ¿no? Esa vergüenza que sentían muchos de ser argentinos la cambió por la frente alta. Entonces, qué bien elegido este título, porque realmente fue el gran transformador, ¿no? para muchos de nosotros. Así lo recordamos y para nosotros cerrar esta semana tan movilizante de esta manera, junto a sus compañeros, y con esta oportunidad que nos han dado tan generosamente de presentar el libro acá, es una alegría realmente muy grande. Así que bueno, la verdad que no me quiero extender mucho porque hago las veces simplemente de presentadora. Estoy segura de que, bueno, que vamos a disfrutar mucho de esta jornada. Y bueno, los dejo con Mica Oliveto, que es diputada provincial y que también nos va a compartir algunas reflexiones y lo que significa para ella la figura del expresidente de Kirchner. Bueno, gracias Coti, gracias también a Mariano por invitarme a estar. Yo ya me había organizado para estar de espectadora mirándolo ahí por las redes. Y hoy cuando me llamó Mariano a la tarde, digo, bueno,
me da un poco de cosa, digo, compartir un poco con gente que ha estado tan cerca de Néstor desde sus comienzos, y pensaba, ¿no? Digo, yo soy parte de la generación que creció con el kirchnerismo y que se incorporó a la política y a la militancia después de su paso a la inmortalidad. Yo empecé a militar en 2011. Y eso no es casualidad porque hay una generación que se sintió interpelada y que entendimos que Néstor y Cristina habían generado las condiciones para que seamos realmente protagonistas. Y sobre todo viniendo de una clase trabajadora, de una familia trabajadora, de barrios humildes, entendimos que con Néstor lo que nosotros teníamos para decir importaba, que lo que teníamos para aportar importaba, que servía, y que en definitiva podíamos soñar y aspirar con algo más que simplemente sobrevivir, ¿no? Para que el tránsito de nuestra vida podía ser algo más que pasar el día a día o trabajar y como mucho aspirar a un asado o un fin de semana cada tanto con la familia. Que podíamos soñar con ir a la universidad siendo familia trabajadora, que podíamos soñar con irnos de vacaciones, y eso es un ejercicio que yo por lo menos hago permanentemente. Yo creo que analizar la propia historia es la mejor manera de pensar y conocer cómo un gobierno y una decisión política y un proyecto de país te transforma la vida, para bien o para mal. Y entonces si uno piensa en su familia, cuándo se puede ampliar la casa, cuándo se puede ir de vacaciones, cuándo puedes comprarte una mochila nueva o un guardapolvo nuevo para la escuela, bueno, no es casual. Y en eso, cuando en mi caso particular pude hacer consciente toda esa información, después cuando me sumo a militar, uno ve que esto que nos intentan imponer siempre de la meritocracia, del esfuerzo propio, no es tan importante si no tenés un proyecto político, un Estado, un gobierno que te genera las condiciones, que te acompaña en ese proceso. Entonces, ¿cómo no nos va a interpelar y cómo no nos va a emocionar y cómo no vamos a estar acompañando a Cristina si podemos hacer consciente en nuestra historia personal las transformaciones que Néstor y Cristina llevaron adelante en los últimos años? Y en estas fechas en donde nos ponemos reflexivos y vemos y escuchamos anécdotas y leemos el libro del Topo y conocemos por ahí en profundidad algunas cuestiones de intimidad de la relación con Néstor, uno puede observar la coherencia de nuestro proyecto político, ¿no? Entonces en uno de esos días yo veía y leía un discurso de Néstor en 2005 que decía que mucho se hablaba, lo voy a parafrasear para no faltar a la exactitud de sus palabras, obviamente, que mucho se hablaba de la participación de los jóvenes, pero que era necesario abrir canales para que los jóvenes puedan estar en espacios donde se tomen decisiones y puedan escribir un trazo largo de la historia. Y digo, la coherencia de nuestro proyecto político, la coherencia de Néstor, la coherencia de Cristina, el bancar con las decisiones, lo que se dice con la boca, eso me parece que es fundamental. Y bueno, lo tenemos ahí a Germán, la tenemos a Coti, a mí me toca ser la legisladora más joven de la provincia de Buenos Aires, hay jóvenes en lugares importantes de tomas de decisiones y que también somos parte de ese pueblo al que queremos representar. Y qué importante y qué maravilloso es eso. Qué importante es que se haya recuperado la política como la mejor herramienta que el pueblo tiene para cambiar las realidades, para incluir y para, en definitiva, como también decía Néstor, encontrarnos en una patria, en una bandera, en un hogar que nos cobije a todos. Entonces me parece que yo estoy muy ansiosa de escucharlos a todos. Me parece que está buenísimo que haya tanta gente mirando por las redes este encuentro, que si no estaríamos atravesando una pandemia, podríamos estar compartiendo un mate seguramente en un encuentro como los peronistas estamos acostumbrados, con más cercanía, pero en definitiva me parece que honrar lo que nos enseñó Néstor,
tiene que ver con acompañar a Cristina y con creérnosla que podemos vivir de otra manera, que nuestro país puede ser un país que crezca con inclusión y que podemos ser parte de un país más justo y más equitativo. Así que yo les agradezco de verdad poder estar acá compartiendo por ahí de mi generación, cómo nos han interpelado y cómo agradecemos que hayan acompañado a Néstor, y que creo que el compromiso que nosotros tenemos que tener al acompañar a Cristina es poder seguir interpelando la construcción de un sentido común que muchas veces nos quiere decir que no se puede. Y también en esto Máximo nos decía el año pasado en un seminario de formación política para jóvenes, esto, ¿no? De que, bueno, y si fuera así, que en el mundo siempre se hicieron así las cosas y no funciona de otra manera, y eso es tan injusto y deja fuera a tanta gente, ¿nos tenemos que resignar porque siempre fue así? Bueno, no, tenemos ejemplos claros de que si nos organizamos y trabajamos vamos a militar y hacer que las cosas sean mejor, y bueno, también lo decía Máximo, ¿no? Militar hasta que lo imposible se vuelve inevitable. Néstor es ejemplo de eso, y creo que como generación vamos a militar de sol a sol para seguir conquistando los derechos y generando una patria más justa y un pueblo más feliz. Así que yo de verdad les agradezco. Gracias, Mica. Germán. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad, un gustazo enorme poder compartir este momento, y qué bueno poder compartirlo para que muchos compañeros y compañeras y vecinos de nuestras localidades y de todo el mundo puedan poner a disposición y ser parte y protagonista, ¿no? de todo de lo que Néstor nos dejó. Yo tomo, Coti, lo que planteabas del nombre del libro, y ya en sí mismo el nombre encierra un gran mensaje, ¿no? Es decir, esa persona que cambió todo. Y es cierto, nos preguntamos para adentro nosotros qué es lo que nos cambió a nosotros, qué es lo que nos modificó, y qué es a lo que nosotros, que somos parte de una dirigencia política en ejercicio de la función pública, a qué los animamos nosotros a transformar, y hasta dónde somos capaces de poder realmente transformar realidades. Yo me siento muy, muy honrado, digamos, de poder haber sido parte. Creo que somos generacionalmente privilegiados de poder haber compartido la posibilidad de Néstor, de Cristina, de todo ese aprendizaje, de la cantidad de programas cuyo sentido tiene el acompañamiento al más vulnerable, al más necesitado, a la protección de la soberanía nacional, a la construcción de la independencia económica, ese principio de justicia social, que naturalmente nosotros como generación lo escuchamos y nos faltaba comprender cómo alguien lo podía llevar a la realidad. Y Néstor nos enseñó que era posible, de que existían instrumentos y que la función pública era el impulso y el motor mediante el cual nosotros podíamos ser protagonistas. Y creo que eso es lo trascendental, ¿no? Animarse a ser parte. Néstor nos invitó a que nosotros seamos parte. O sea, desde cada uno de nuestros lugares no sernos los distraídos, no esconderse detrás de las obligaciones, ni de las preocupaciones, ni las cosas que le pasen al otro. Esto de la patria es el otro, es el amor al prójimo en sí mismo, y eso es lo que me parece que encierra a cualquier funcionario público que tiene que hacer una lectura de la sociedad. Y vaya qué lectura de la sociedad ha hecho Néstor, inclusive desde sus orígenes. Siendo intendente, yo recién le preguntaba a Pepe, digamos, cuál era una de las primeras cosas que había hecho, ¿no? Porque creo que él estaba convencido de lo que podía hacer, de lo que podía generar en su pequeño lugar, en su provincia, en su nación, y bueno, qué mejor que coronarlo, digamos, cuando ingresa y ejerce la máxima responsabilidad institucional al cual un argentino puede ostentar, como es el cargo de presidente, e invitarte a soñar, ¿no? Me parece que de eso se trata quienes abrazamos la función pública y nos ponemos a disposición, como Néstor nos enseñó, o sea, de tiempo completo, de búsqueda continua de soluciones, de no escaparle a ninguno de los problemas que puedan existir en nuestra sociedad, y me parece que eso es claramente sustancial, y es un poco el gran legado que Néstor nos ha dejado, y que claramente va a ser protagonista en muchísimas generaciones. Es decir, va a ser
para nosotros trascendental poder transmitirlo en la acción cotidiana, ¿no? En el día a día. Quienes ejercemos la función pública tenemos esa hermosa responsabilidad de poder llevarlo a la práctica y transformar realidades. Yo creo que es clave lo que Néstor ha dejado en cada uno de nosotros. Rescato lo de Mica, de la juventud, como Néstor nos decía, cuando la juventud está en marcha, el cambio es inevitable, y claramente lo es, y yo festejo muchísimo eso, porque son muchísimos los jóvenes, los compañeros, las compañeras que están muy bien formados, y que van a ser claramente protagonistas de todo lo que nos pasa, así que muy ansioso de poder compartir esos orígenes de Néstor con Pepe, con el Topo, con Pedro, para que nos puedan enriquecer a nosotros mismos, que es lo que nosotros ya sabemos de Néstor, pero a veces es importante saber para poder palpar bien cuál era esa decisión que tenía en su origen y cómo claramente lo pudo llevar a la práctica. Así que muy agradecido por la invitación y vamos a estar charlando con todos. Bueno, le damos la palabra a Pedro y bueno, Hola, obviamente los bueno, compañeros que quieran ir haciendo alguna pregunta a medida que van hablando los oradores, la pueden poner ahí en el live y la vamos trasladando. bueno, buenas tardes. Yo escuchaba recién algo, voy a decir una cosa, pero voy a decir otra. Lo importante de no haber decepcionado. Yo creo que cuando uno dice volví a creer gracias a Néstor, a creer en la política, es precisamente que veníamos de muchas pruebas, de muchas decepciones. Entonces prometer puede prometer cualquiera, ¿no? Y mucha gente se ilusionó con Macri, vamos a decir la verdad, no nosotros, pero un montón de gente se ilusionó. Y bueno, y después a muchos los decepcionó, lo suficiente como para que después pudiera volver el peronismo, ¿no? Entonces, la Argentina y nuestras generaciones, las distintas, pues yo soy una generación un poquito más chica que Néstor, soy más de la generación Malvinas, veníamos siempre de una cadena de decepciones que nos habían alejado de la política. Es decir, la política es lo que precisamente necesitan que la gente odie para poder manejarla sin la intervención de nadie, del pueblo. ¿Sí? Está claro eso. Es decir, veníamos de años de antipolítica, de una antipolítica que todavía persiste, pero que venía mucho más ampliada. O sea, la Alianza, Semana Santa, Malvinas, fue siempre como una especie de cadena de pequeñas esperanzas y decepciones, por lo cual estaba, la mayoría la gran parte de los argentinos estaban más entendidos a la hora de no creer, de mantener un cinismo sobre la política, porque obviamente se venía del menemismo, del final de Alfonsín, de Semana Santa, y de un montón de cosas que nos hacían perder la fe. Y cuando uno pierde la fe en la política, después quizás el día de mañana muchos pierden directamente la fe en la democracia, ¿no? Entonces es tan importante mantener esa fe, y Néstor en eso fue el que no decepcionó, fue el que no decepcionó, fue el que no solamente no decepcionó, sino que sorprendió. Por eso cuando alguien ve cosas como esa religiosidad en el peronismo, en el kirchnerismo, o en ¿no? Ayer justo pensaba 3 fechas, 17 de octubre, lo ven a Maradona, 17 de octubre, después el 27 de octubre, y después el 30 de octubre, y estuvimos siempre ahí cerca, ¿no? Muy atentos de gente que nos representa, que no nos decepcionó, que no mucho, ¿no? Entonces ahí aparece algo que tiene el libro, que es un montón de gente que más o menos dice lo mismo. Y eso es maravilloso. ¿No? Es imposible ponerse a hablar de Néstor y no decir casi todo lo mismo. Mirá que el tipo pagó la deuda, hizo un montón de cosas, el matrimonio, todas las que quieran, pero todo lo importante también es esa cosa de haber, de algo más importante que todo eso, que es volver a creer. Para un montón de gente que no creíamos ya en nada. Por eso Enrique Pinti tenía tanto éxito. Por eso la antipolítica todavía tiene un pedacito que viene de esa época, porque la bomba de fe que tiró Néstor
llegó un montón, lo suficiente para poner a discutirse, a poner todo esto a discutirse de nuevo. Y nos conmueve, y cada cosa que pasa nos conmueve, y ya casi, ¿qué hubiera hecho Néstor? Decimos cada vez que ocurre algo, ¿no? Yo no lo conocí, pero a mi generación, a los que somos de la generación de Malvinas, que veníamos más cómodos en no creer, en no participar, después de la primavera democrática, después, como les había dicho, de todos, de la explosión de la alianza, de un peronismo que se había convertido en otra cosa, casi como en aquello que terminaba con la fe en Perón. Sin embargo, Néstor, otro patagónico, ¿no? Digo, porque Perón también vivió en la Patagonia, vuelve ahí a retomar, digo, algo así debe haber sido el peronismo del que tanto me hablaban. Porque yo, claro, por mi edad no lo vi. Vi el segundo, el Perón del 73, y del 74, y uno vivió toda esa época con mucha pasión, pero también con mucho dolor, ¿no? Entonces, digo, vuelvo a sentir en cada una de las cosas que dicen ustedes que me siento reflejado, que eso es lo que nos une, es que éramos de una manera y un tipo nos prometió, pero no solamente nos prometió, nos dio más de lo que esperábamos, porque eso fue eso es lo que le da una característica religiosa al peronismo. Cuando hace eso que pensás que es imposible. Entonces, ¿por qué es medio religioso en un término descriptivo? Porque hace milagros, porque hace que creamos, que volvamos a creer, que sucedan cosas que nos parecían imposibles. O sea, yo, Néstor, vi no solamente lo que quería, sino vi más de lo que suponía que podía pensar que podía volver a ocurrir, ¿no? Y aparte con algo que es lo más importante. Si pasó una vez, sabemos que puede volver a pasar, pueden pasar dos veces, ¿no? Y eso me parece que es lo que hoy sentimos y es lo que nos puede volver a dar fuerza, ¿no? Por eso, para cerrar esta parte, les quería comentar que había, esto es maravilloso, este libro, y la idea del topo fue maravillosa, de ver de cada uno como si fuera un poliedro, Néstor, cómo lo veía cada uno, porque todos vieron lo mismo y cada uno vio algo distinto también, porque vivió algo distinto. Así que no, seguí vos, y nada, delante de todo el mundo te felicito porque es un libro más allá que yo escribí una parte, que es totalmente descartable, había que llenar algo ahí para que coincidan las páginas par impar. Más allá de eso, es un libro apasionante porque uno vuelve a sentirlo a Néstor a partir de cada detalle, que repito, a todos les pasa lo mismo, pero cada uno cuenta algo distinto de él. ¿Sí? ¿Me toca a mí? Sí, Topo, dale. Después te voy a pedir una cosa, ya sabes lo que te voy a pedir a lo último, pero... Bueno, toda esa demostración de afecto de Pedro Saborido mostrando el libro me significa que lo que me dice que le pida a él es una moneda, porque a él lo único que le interesa. Por supuesto, para eso estamos. ¿Viste, Topo, que hay gente, te digo esto, viste que hay gente, vos conocés a uno que cada vez que uno comete un pecado lo pone en la cuestión de que es peronista? Así somos los peronistas, ¿no? No es el caso este. Pero bueno, sí, es verdad, yo estoy por la moneda, estoy acá, no estoy por otra razón. Me parece muy bien, pero la sinceridad es lo que siempre ha caracterizado a Pedro Saborido, que ha comido... Mi carnet del Partido Comunista, para que veas, ¿lo ves? Este soy yo, la verdad es esta. Bueno, no, yo me permito hacer estas chistes con Pedro porque con Pedro en diferentes épocas, allá hace muchos años, cuento esto porque vale la pena para que entiendan mi relación. Nos juntábamos a comer una vez por mes unos asados que hacíamos en mi productora, bastante numerosas, donde estaba
Grandinetti, él, Capusotto, Pablo Echarri, los Ortega, y siempre venían diferentes compañeros, Mariano Recalde, Máximo, y de ahí, con el compromiso de que esto no podía, no podía salir en los medios, se decían todas las cosas que tenemos que decirnos y charlábamos. Y bueno, y con Pedro hemos también recorrido muchos kilómetros haciendo con Diego Capusotto, hemos hecho cosas. Bueno, fuimos a Río Gallegos, ahí con Capusotto, hace muchos años. Mira, la idea del libro surge hace varios meses, cuando la editorial me plantea hacer un libro y donde yo escribiese, y la verdad que dejé pasar unos días y les dije que la contraoferta era de que escribiesen muchos, porque me parece, como dice Pedro, había distintos Néstor y en cada uno de los corazones y en cada una de las cabezas que habían participado con Néstor. Yo, Néstor, si bien es verdad, lo conocí en el 87, pero Néstor tenía vida anterior a mi conocimiento. Por eso a uno de los primeros que llamé es a Pepe Salvini, al Flaco Kunkel, y después fui mentalmente recorriendo su vida, y bueno, lo convoqué obviamente a Alberto, me dijo que sí inmediatamente, le escribí una carta, un correo al Papa, y me respondió lo que ustedes han leído de una manera muy afectuosa. Y después, bueno, seguí el recorrido con muchas personas del orden latinoamericano. Lamentablemente no nos llegó a tiempo el escrito de Lula, de Zapatero y de Lugo, pero lo tenemos. Y después, bueno, todos los jóvenes que están participando actualmente en el gobierno, al cual Néstor les dio un espacio muy importante allá en el 2013, el caso de Guado, de Pedro, de Fernanda Raberta, del Cuervo Larroque, y de Juan Cabandier, que lo conoció a Néstor en aquel día histórico que entramos a la ESMA. Y bueno, así fue, lo fuimos armando, y donde bien ustedes dicen, Néstor está en cada uno de los que escribió, el Pato Ribarri, recuerdo, y también en algunos que quizás no hayan participado del espacio político nuestro, pero que sí sé que Néstor le tenía un gran cariño, como era el caso de Jorge Zapac. Y me pareció importante que también él escribiese en este libro. Y está ahí, yo estoy seguro que podían haber escrito un montón de compañeros. Lo que pasa es que yo tenía que hacer un libro de 200, tenemos que hacer un libro de 250 páginas, no más, 270. Es más, Pepe sabe, él me mandó unas fotos extraordinarias, pero cuando empezamos a discutir con la editorial, un agregado en papel de ilustración que acompañaba el libro, que era de fotos, de las cuales la verdad la mayoría eran muy conocidas, excepto las que Pepe tenía. Y la verdad que nos encarecía muchísimo el producto, nos llevaba a 1.300 pesos, y entonces les dije, mira, bajemos un poco lo de las fotos, porque no quería yo personalmente que el libro pasase los 800 o los 900 pesos. Aparte, ya les reitero, Saborido me pidió una cantidad de dinero infernal, más de $50.000, y eso bueno, hizo que encareció, sí. En realidad el libro iba a costar 600 pesos, pero Pedro por sus honorarios lo llevó 850. Pepe, pero ¿cuánto bueno, hubo para vos, Pepe? No, me dejaron afuera, me estoy enterando ahora. Bueno, no, yo le agrego un poco de humor porque también con Pepe, que lo conoce mucho más que yo, de más joven, Néstor era bastante jodón, bastante descontracturado, de hacer chistes, bromas, hasta en los momentos cruciales. Así que yo estoy muy contento, realmente estoy contento de que hemos hecho un libro todos, y que me consta de que hay un montón de compañeros que me escriben y demás que se sienten felices de leer. Yo, por lo menos el otro día me pasó eso en la plaza, el otro día, viendo que hay cantidad de jóvenes que sin haberlo conocido
cantidad de jóvenes que estaban en esa plaza llevando su flor, su homenaje a Néstor. Estoy absolutamente feliz porque, bueno, porque Néstor hizo posible que millones de jóvenes hoy hayan encontrado en la política la manera de cambiar la Argentina, de cambiar las cosas. Y como yo siempre digo, Néstor y Cristina no cayeron de un plato volador, sino que son parte de una generación extraordinaria que tuvo la Argentina, que allá a finales de los 60, 70 empezamos a militar, y Néstor y Cristina son el mejor ejemplo de esa militancia. Y para mí es un honor haber participado un pedazo en la vida de ellos, y es el orgullo. Yo sé que en cada compañero que hoy no tenemos a nuestro lado, Néstor hizo y reivindicó esa extraordinaria militancia de tanto yo. A mí me tocó vivir en el exilio unos cuantos años, pero tengo la posibilidad hoy de estar vivo y de poder homenajear a mis amigos que no tengo, y Néstor fue en vida... también lo hizo, homenajeó a tantos compañeros y con su gestión homenajeó a esa generación. En eso no me cabe la menor duda. Fue coherente y fue el tipo que reivindicó la lucha política de los 70. Así que les agradezco a todos y bueno, ahora lo vamos a escuchar a Pepe y gracias a todos los que están. A Mica, que acabé, a todos los compañeros. Bueno, hola, buenas tardes a las compañeras, compañeros. Escuchándolos a ustedes y siguiendo una línea de pensamiento de Pedro, él hizo un buen escenario de lo que significó el país en las instancias donde apareció Néstor, ¿no? Pero tiene un comienzo también que no es casual. Nuestra vida de jóvenes, fundamentalmente en el secundario, hizo de que tuviéramos una vida alegre, social, de participación en el club colegial, ya integramos las comisiones. Nos tocó la primera pelea y nuestro debut en la política con Néstor y otros compañeros en el secundario de defender la rectora del colegio porque la querían sacar, porque querían poner la esposa de un vicecomodoro, porque a Santa Cruz siempre le tocó en la dictadura la Fuerza Aérea. Y eso significó que hiciéramos una huelga, significó que nos movilizáramos, significó que justo coincidía un 9 de julio que iba Onganía a inaugurar el aeropuerto de Gallegos. Y eso nos hizo llevarle dos petitorios, ¿no? Uno dirigido al presidente de facto y otro a la esposa. Ya en esa etapa jugábamos el género nosotros también. Y los rebeldes, la línea rebelde de la conducción de esa movilización, firmamos esa carta, y entre esos 6 compañeros y compañeras estaba la firma mía, era la de Néstor y la mía. Ese fue nuestro debut, como bien decía el Topo recién, de la década del 66-67, en donde nosotros ya veníamos sin participación, que era un poco el gráfico que hizo de la vida del país Pedro. Y cuando llegamos a la instancia final del secundario y nos fuimos en un éxodo importante, y muchos santacruceños a La Plata, creo que fue nuestro debut en esa militancia fuerte y en esa historia que todos conocemos de una dictadura que terminó en un 24 de marzo de 76. En esa etapa nosotros, siguiendo nuestra línea solidaria de tener actividades jóvenes, creamos el Centro de Estudiantes Santacruceños. Éramos tanto que nos censamos, fuimos al comedor universitario y pusimos un cartel de que es de Santa Cruz, venga a censarse en una mesita, y terminamos en la primera rosca política con Néstor, en donde yo era el presidente y Néstor era el vice de ese centro de estudiantes. Y de ahí en más tuvimos una vida patagónica, con mucha actividad y mucha militancia política en la JUC. Y como bien decían ustedes, yo tuve la primera oportunidad en la vida de un 24 de diciembre del año 75, en un mediodía, en un lugar que le llamábamos El Castillo, en diagonal 80 y 47 de La Plata,
primer piso, escalera caracol, tipo barco, de hierro, tocan el timbre, pego el grito de quién era y me dicen, yo, Néstor, Pepe, subí. Cuando escucho el ruido, acostumbrado, subía con alguien, ¿no? Me parecía que venía con otra persona. Y en el momento que le abro la puerta de la cocina, aparece flaco con mucho cabello, pelo largo, muchos kilos menos, lentes grandes, y atrás una hermosa mujer que me la presenta como Cristina. Desde ese momento nunca me iba a imaginar yo en la vida de que íbamos a terminar en la historia de la que estamos conversando hoy, en un país donde ellos todos tuvieron y tienen mucho que ver. Y esa etapa hizo que yo tuviera la anécdota de, en el momento de que el flaco estaba con fiebre, que se quería guardar un poco, que me pidió quedarse en casa, yo me iba a Madariaga, donde tenían una novia, le digo a la flaca, tomá, digo, está en mi habitación, deja el bolso allá. Entonces cuando se va a dejar el bolso, yo le tengo que hacer la pregunta obligada al amigo, ¿cómo había hecho? Entonces me miró, se sonrió y no me dijo nada, ya venía Cristina, ¿viste? Y de ahí en más, la historia es mucho más rápida, porque yo me vuelvo a Santa Cruz un par de meses, en el 76, y vuelvo, antes del golpe, vuelvo a laburar al Banco de Santa Cruz, en la sucursal de Buenos Aires. Y él se casa en julio, que yo no puedo estar en el casamiento, y de ahí en más, siempre nos mantuvimos en contacto, porque él cada vez que iba a Buenos Aires me iba a ver al banco, íbamos a almorzar o a cenar, y siempre me pedía que vuelva a Río Gallegos. Hasta que, bueno, vuelvo en el 78. Y en el 78 empezamos a hacer la vida social, tratando de estar en los clubes, no se podía hacer política, hasta que, bueno, arrancamos la etapa del 81-82 y ahí empezó nuestro caminar en la vida democrática. Con algo también decía Pedro, ¿no? Nosotros no teníamos una vida política producto de una participación, producto de un peronismo proscripto durante tantos años. Y eso también, ese periodo corto del 73-76, nos hizo tener algo que lo tuvimos un ratito, con todo lo que significó después, para el país. Y creo que ahí muchos se fueron una generación producto de ese terrorismo de Estado, donde tuvimos la suerte de que lo pudiéramos reivindicar a través de Néstor presidente. Y nuestra irrupción en la política santacruceña tiene que ver con el 83, ya ahí cada uno construyó su propio espacio, Néstor en el Ateneo, yo en una unidad básica, nos empezamos a encontrar ya en el 87 con Néstor para la candidatura, que yo ahí ya empezamos a acompañarlo, yo era diputado provincial junto con Cristina, ahí nació el Frente para la Victoria en el bloque nuestro. Néstor hizo tan buena intendencia que hoy todavía creo que ha sido el mejor intendente que existió en la historia de Río Gallegos, que fue muy fácil lograr llegar a la gobernación, a punto tal de que yo era el presidente de la Cámara de Diputados con el vicegobernador en ejercicio, porque hasta hubo un juicio político al gobernador en esa instancia con nosotros adentro de la Cámara. Y esa parte de la historia yo la remonto a Néstor gobernador en el 91, y hay una bisagra que me parece que es la que más nos importó en esa instancia de la vida, que fue la constituyente. En el 94, esa constituyente nos llegó a nosotros a que dejábamos de mirar a la dirigencia nacional desde allá lejos, ¿no? Es como que esa participación de Néstor y Cristina muy fuerte, donde yo los acompañé, hizo que conociéramos el staff de la política nacional. Y eso fue medio, diría yo, medirle el aceite a todos en general, y nos hizo salir de ahí diciendo, y podemos hacer un ruido tratando de cumplir un espacio nacional. Se nos pasó por la cabeza esa instancia, empezamos a viajar a nivel nacional, con más frecuencia porque Néstor era gobernador, participaba de las reuniones de gobernadores, estaba en un momento determinado muy crítico hacia lo que
significaba el país descerebrado, un país sin Estado, un menemismo a ultranza, entregando y privatizando, devolviendo pactos fiscales que Néstor se negaba a firmar, bueno, todo lo que se puede contar de esta instancia, y la pelea y la discusión política fundamentalmente con Menem y con Cavallo, ¿no? Y hay una anécdota de esa etapa, en Parque Norte, un congreso de PJ, en donde él era congresal nacional junto con Cristina y otros compañeros, y previo a la llegada de Menem, hace un gran discurso Néstor, muy crítico al proyecto económico, y lo aplaude el grueso de los congresales y de toda esa multitud que había de compañeros y compañeras. Un aplauso casi unánime. Hasta que a los 10 minutos anuncian la llegada de Menem, Lorenzo Pepe, que era el secretario, anuncia la llegada del presidente, le van a dar la palabra, y Néstor, en ese mismo instante que le dan la palabra a Menem, levanta la mano de nuevo y pide, como él no es hipócrita, dice: señor presidente, compañero presidente, voy a reiterar lo que acabo de decir recién. Y vuelve con el mismo discurso. No lo aplaudió nadie. Entonces nos miramos todos y dijimos, bueno, por lo menos nos sacamos la gana. Esos son momentos de construcción política, porque ahí él ya salió a la superficie muy fuerte, al punto tal de que en reunión de gobernadores, con toda la historia que ustedes conocen, creo que se nos dio ya en el 2009, que yo ya me había ido del gobierno por aburrido, le había dicho, estaba enojado conmigo y ofendido, que me llama un día, después de 6, 7 meses, una noche, en la casa de gobierno, y me dice, cuando nos juntamos a las 11 y pico de la noche, me mira y me dice: ¿vas a seguir así vos? ¿Así cómo? Le digo. ¿Así? ¿Cómo está? Sí, ¿cómo estoy? Estoy bien, le digo. ¿Qué pasa? Dice: no, dice, no estás haciendo nada, dedicate a hacer algo. Y le digo: ¿qué quieres que haga? Le digo: si estoy tranquilo así como estoy. Dice: no, tenés que volver a trabajar, tenés que volver a viajar conmigo. Entonces le digo: no, pero yo de funcionario no vuelvo. No, dice, ponete un cargo de asesor y dedicate a viajar conmigo y pasás a hacer lo que así veníamos haciendo, y vamos a crear ese espacio nacional de lo que habíamos hablado allá lejos y hace tiempo. Bueno, a mi juego me llamaron, empezamos a ver qué nos comprábamos, si nos comprábamos un piso, un semipiso, si nos comprábamos 3 departamentos, si nos comprábamos un edificio. Esa era la construcción del espacio nacional. Con los amigos, a lo largo y a lo ancho, empezamos a hacer los contactos que se podía, y reuniones de a 10, de a 20, de a 50. Esto nos permitió a nosotros tener una relación de país, conocer la disyuntiva que tenía el país, conocer lo quebrado que estaba el país, la dirigencia que estaba fuera del sistema. ¿Y cómo lo llamamos al primer espacio? Donde participó Mariano en el famoso hotel Panamericano por primera vez. La Corriente simplemente le llamamos, para no sectorizarnos. Y esa corriente llevaba todo adentro. Peronista, no peronista, radicales, no radicales, Frente Grande, Frepaso, lo que te guste, o el carnet que te sacó Pedro, ¿verdad? Del comunismo, cualquiera, todo iba adentro. Eso nos significó ganar un espacio importante, hasta la historia que ustedes conocen. Y esa historia que ustedes conocen me lleva a contar una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, porque en un momento determinado nos discutían de Santa Cruz. ¿Por qué? Y bueno, yo decía que de Santa Cruz, porque habían hecho un muy buen gobierno, con lo cual Santa Cruz había transformado en una unidad básica gigante, de la cual teníamos 70.000 votos, si no arrancábamos con una básica de 50 afiliados. Éramos 70.000 votos de Santa Cruz, que apoyaba a un posible candidato en un espacio de construcción nacional. Y la historia es así: el país estaba quebrado, había un peronismo fraccionado en 3 modelos distintos, la oposición estaba en la misma situación que nosotros, la instancia de Duhalde convocando elecciones con los cuasi lemas nos permitió esa instancia del 22% de los votos, con un 25% casi de Menem, y bueno, a eso también nos llevaba a una situación delicada, que es la que, bueno, quisieran que la conversemos un poco más ahora, no voy a narrar ahora, pero
hizo que esa inteligencia, esa capacidad, ese sinceramiento con la sociedad, esa participación de los movimientos sociales a los cuales convocamos, toda esa sociedad que empezó a creer en Néstor hizo que saliéramos de ese golpe de Estado, como lo llamo yo, de un Menem que no quiso ir a la segunda vuelta, porque obviamente el poder real estaba jugando a una debilidad para que esa democracia incipiente se volviera a quebrar. Y no se lo permitimos, no lo permitió Néstor, fundamentalmente, que fue el que se puso a conducirnos y a generar lo que fue la relación de lo que bien también decía Pedro, ¿no? de ese hombre que convenció de que se podía desde la política hasta llegar a convencer a los jóvenes de que la política significa la transformación para la sociedad y para un pueblo, ¿no? Así que después estoy para las preguntas que quieran, conversar con los compañeros para no extenderme mucho. Bueno, no sé si hay preguntas gracias, Pepe. Tengo un montón de saludos. Muchos saludos, poca pregunta. Pero te saluda Bueno, contemos alguna anécdota. Te saluda Ferrazano desde Tucumán. Te saluda Fabián Dragone desde Ezeiza, Pepe. El Luli Calderaro también. Hay un montón también de saludos para el Topo, para Pedro, grande Peter, qué groso sos Pedro, bueno, saludos, hay muchos saludos. Así que si los compañeros se van animando a hacer alguna pregunta, sería buenísimo, y si no, contate algo que no sepamos. A ver, yo creo que hay unas hermosas anécdotas que lo pintan a Néstor de cuerpo entero. Una es que nunca le gustaba perder, obviamente, era muy hincha de Racing los dos, pero en una oportunidad en pleno invierno íbamos a un cierre de campaña. La interna nuestra era Arturo Puricelli, candidato a gobernador, y Néstor, ¿no? Arturo andaba en el helicóptero, nosotros andábamos en un Renault 12 que era de Néstor, y íbamos con dos compañeros más, manejaba uno de ellos, Néstor al costado, adelante, y yo atrás con otro compañero que era de Calafate. Y en un momento determinado era tanta la nieve que había que en una subida que baja una camioneta que no hace señal de luces, vemos que nos estaba diciendo que tengamos cuidado cuando lleguemos arriba. Cuando llegamos arriba, vemos un voladero de nieve, mucha nieve, un huellón muy profundo que había quedado en la ruta, así que bajamos a inspeccionar. Los tres compañeros, Néstor se quedó en el coche. Claro, bordeamos el guardarray, y en eso una acelerada, miramos hacia arriba, Néstor que venía en el volante, acelerando, ese coche derrapando, obviamente calzó como en el Calectri, viste el coche ahí, 4 de la tarde, de mocasines, camperitas, sufriendo a ver cómo lo sacábamos. Bueno, lo sacamos con 2 pinzas, 2 tenazas, sacamos 2 tramos de guardarray, pusimos las cubiertas en dirección a la zona más sequita, donde podíamos calzar el coche, pusimos abajo de las puntas del guardarray, lo subíamos a Néstor arriba en la otra punta, y lo agarrábamos, y como era el grandote del grupo, para que presionara eso y pudiera quedar más o menos al mismo nivel de la rueda de guardarray. Así salimos, ¿no? Ese era el Néstor que no le gustaba perder a nada. Escuchame, Pepe, tengo acá una pregunta de Walter Abarca, que me dice: Pepe, contá cuando regalabas tractores. Abrazo grande. Me dio intriga, así que te la traslado. Pues esa no me la contaste a mí. No, porque fue tractores y... No, pero a mí me tocó, otra parte linda que me tocó de la vida con él es no solamente el inicio del 2003, sino que la parte de los tractores tiene que ver con que no solamente tractores, regalé casa y otras cosas. Desde el 2003 al 2005, pues yo iba antes. En algunos momentos se pinchaba algún viaje del presidente.
Entonces, yo tenía que prometer algunas cosas, y en una de esas, por eso dice Walter, ¿se acuerda Walter? Dice que Néstor agarró el diario y le dijo, mirá a Pepe, regalando tractores. Esas anécdotas a ver, yendo a Londres, Néstor, a mí me tocaba ir, él iba a ir el jueves, volvía de Londres, yo iba el lunes a Posadas, a Misiones, a arreglar la ida del presidente, y ese domingo, previo a la venida de él, me llama por teléfono, acá está a mi casa, atiende mi señora, y me dice, tu hermano. Digo, ¿qué quiere? No, tu hermanito del alma, dice, no el de sangre. Bueno, Néstor, bueno, lo atiendo, Muñoz, secretario, estoy con el doctor. Y Néstor nunca te preguntaba cómo están ustedes, no, siempre te decía, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Era una cosa enferma. Y bueno, le digo, acá estoy en casa, ¿y qué estás haciendo ahí? Digo, ¿qué estoy haciendo? Digo, un fin de semana, Néstor, mañana viajo a Buenos Aires y voy a volver el jueves. ¿Te das cuenta? Dice, ¿te das cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Yo tratando de recuperar la Malvinas y vos paviando en Nueva York. Hola. Hola, se escuchó creo igual, ¿eh? Claro. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Cosas, pero se te trabó en el remate, pero se escuchó igual. Bueno, esas cosas que tienen que ver con su personalidad, ¿no? Muy risueño, a ver, ayer contaba la anécdota de la etapa inicial de la presidencia de la República, ¿no? Y bueno, él quería que yo fuera a la privada, y yo ya con 2 años que había vivido con él, le digo, no, Néstor, vos en 2 meses me matás en la privada, y más siendo presidente, así que te digo, dame una función, dame un despacho, que digo que vienen los compañeros a verme. Yo había recorrido el país, así que venían de todos lados a saludar, a pedir cosas, a buscar soluciones, y había que atenderlo. Entonces yo, como no tenía despacho, bajaba a La Victoria, al lado del Cabildo, tomaba un café y bajaba 10 veces, 15 veces en el día. Bajaba. En un momento determinado, antes que sacaran, que ya me acordaba con Walter ayer, que Néstor sacara los decanes y le dejara a los chicos en la privada, esa semana me llama el edecán al celular, me habla Salvini, el doctor Salvini, le habla al coronel fulano, no me acuerdo. Sí, le digo, ¿cómo le va? Me dice, el presidente quiere hablar con usted. Y bueno, pero dígale que ya voy, estoy afuera. No, dice por teléfono. Bueno, me pasan por teléfono. La pregunta obligada del hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde andás? Entonces le dije, acá estoy en la confitería, charlando con un par de compañeros. ¿Y por qué estás ahí? Y estoy ahí, le digo, porque no tengo lugar, todavía no tengo funciones. Bueno, funciones, ya te dije. Me dice, no, dice, tenés que estar acá. Le digo, ¿cómo querés que esté ahí? Le digo, a los compañeros los tengo que atender. Yo ya me estaba molestando y ya me olvidé que era el presidente. Y él en ese momento me dice, no, tenés que estar acá. Le digo, ¿dónde querés que esté? Le digo, que ande como un estúpido por los pasillos. Entonces él sabiamente me contesta y me dice, no, ese estúpido soy yo, que soy el presidente y te estoy buscando. Esas cosas de tanto humor, ¿no? Pepe, yo te hago una consulta, sí. Digamos, si me podés contar, digamos, si esa mirada tan interesante de Néstor respecto a la economía, esa mirada de la economía como una ciencia social, digamos, a disposición de la administración para satisfacer una necesidad colectiva, digamos, si vos la percibías, digamos, en Río Gallegos, y cómo era esa administración, porque yo lo relaciono mucho con esto que planteás de lo que él percibió en la Asamblea del 94 de Constituyentes, y digo, claramente ustedes habían construido una mirada de identidad, reconstrucción nacional, y esa desazón de a lo mejor encontrarse en una Asamblea del 94 donde tal vez no se hablaba de lo mismo, no tenían la misma mirada, y donde inclusive en ese ámbito también había compañeros y compañeras que en teoría deberían pensar al menos similar a lo que vos y Néstor estaban pensando. Digo, ¿dónde notás ese origen, digamos, de
de la economía, digamos, a disposición de la política, digamos, y no al revés. Porque nosotros veníamos de... A ver, hay un hecho importante en la vida política nuestra en Santa Cruz. Cuando ganamos la elección a la gobernación, la primera gobernación de Néstor, nos encontrábamos en Buenos Aires en una situación complicadísima porque teníamos una provincia desfinanciada. En ese momento te diría de 3 millones de dólares, para darte una cifra de esa etapa, ¿no? Del 91. Y con algunos amigos charlando, tomando un café, que en la mesa que incluye a Cristina en esto, se toma la decisión de sacar un decreto, el famoso decreto 309, descontando salarios, para hacer caja, para reordenar el pago a los activos y el pago a los pasivos. Y lo dijimos, y lo tenemos que hacer desde el peronismo. Pero veíamos como solución que había que ordenar la caja, que era la primera opción de lo que también pretendió hacer a nivel nacional Néstor, para empezar a generar un equilibrio y un marco de equidad en la distribución de los ingresos a medida que se iba arreglando la caja. Y obviamente, keynesiano como era, en las grandes discusiones que tenía con Cavallo, una vez Cavallo le pegó una paliza porque no era fácil discutir con Cavallo. Entonces lo cacheteó bastante en una reunión de gobernadores, salió de ahí y dijo: yo ahora me voy a poner a estudiar, y si no me gana más. Este era el Néstor. Entonces, porque además teníamos buena gobernación. Y bueno, ¿qué terminamos haciendo con ese decreto 309? Lo terminamos devolviendo a los 3-4 veces, una vez que se ordenó todo, en 6 cuotas, y la 7ª cuota fueron los intereses de ese descuento de haberes. De ahí nunca más dejamos de pagar los salarios el 30 de cada mes y el 25 hábil siguiente a los jubilados. Y empezamos lo que se hizo a nivel de obra pública. Hoy todavía están los gimnasios hechos por él, están los playones hechos por él, está la costanera. Hoy creo que el pavimento que existe hoy, que está todo en el estado en que está, es producto de lo último que hizo él. El acueducto, la última inversión del acueducto de agua a Río Gallego, la última inversión la hizo él. Ahora hay que hacer una inversión nueva, pero es casi hay que hacerlo nuevo el acueducto. Digo, todas esas cosas que se hicieron a nivel provincial, yo diría que para Santa Cruz, después de gobernador Gregores, que era territorio esto, que consolida el territorio de Santa Cruz, el mejor gobernador de la historia es Néstor acá, en Santa Cruz. Y creo que, reivindicando a nuestro peronismo, creo que el que mejor interpretó el momento que teníamos de país y la situación bueno, que de hecho, producto también de lo que decían los compañeros, el Topo y Pedro, que habíamos vivido con el descreimiento que había en la sociedad, creo que también estuvo un puente muy rápido para que esa sociedad, en el grueso de esa sociedad, lo acompañaran de la manera que lo acompañaron. Y en ese sentido, su vida en el aspecto económico era sagrada, a punto tal de que todos los días el secretario de Hacienda en la presidencia, a las 8 de la mañana, venía con la información de cuánto se había ingresado en la recaudación impositiva en el país. Todos los días venía. Esto era religioso. Así te anotaba en el cuaderno con la BIC lo que él se acordaba, lo que necesitaba y lo que te tenía que pedir al otro día, o te lo reiteraba en todo momento, ¿no? Hay anécdotas de las cosas que le ponían en el bolsillo, y cuando iba al despacho se metía la mano en el saco, sacaba todos los papeles que le habían puesto y lo llamaba a los secretarios para que lo ordenaran y lo leyeran y vieran a ver cómo se les podía resolver el problema a la gente. Eso era Néstor. Era de todos los días. Tengo preguntas. Acá, entre tanto nestorismo, se me filtró una cristinista que me pide anécdotas con Cristina. Esa puede ser para vos, Topo, también, Pepe, cualquiera. Y después hay otra pregunta que dice, bueno, para Pepe, ¿qué paralelismo hay entre ese país
que describiste y el actual? Y el actual venimos complicados porque la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo apareció ahora en marzo, pero el COVID macrista lo llevamos hace 4 años para atrás. Entonces, eso es el gran drama que tenemos. Pues no sé si la gente se puede acordar, pero a un Dujón diciendo que venía de ser un periodista de Clarín a ser ministro de Economía, y diciendo, este crédito se puede tomar porque tenemos un país desendeudado. Entonces, desde ahí todo ha sido posible para que estemos en la situación que estamos. Pero también es cierto de que tenemos una alternativa de salida con un gobierno como el de Alberto y Cristina, en donde creo que va a ser más que importante que pase esta pandemia y que haya una sociedad que obviamente va a acompañar porque saben que es la alternativa posible. Lo otro ya está, ya fue y lo tenemos que lamentar. Pero también debemos recordar, y en eso tenemos que ser totalmente responsables de nuevo, de que no se puede ser en la historia de la política, cuando se es dirigente en serio, pretender jugar su propio espacio producto de sus propias miserias humanas para que podamos tener una derrota como la que tuvimos en el 2015, ¿no? Y en eso que cada uno se ponga el sayo, porque creo que es la hora de la verdad. Y algunos tienen que entender que, a ver, no se puede ser Tarzán sin Jen y Chita al lado, digamos. La selva es una sociedad que necesita de todos los actores. Y esa selva, por eso digo, no puede haber un Tarzán solo en la selva. Si la selva es un país donde tenemos que estar todos los que tenemos que estar. Y para eso necesitamos el acompañamiento en serio de esa dirigencia que sí o sí tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y en ese aspecto yo digo siempre que estoy tranquilo porque hay mucha fuerza y mucha juventud tomando la responsabilidad y tomando la rienda de lo que hoy nos merecemos los argentinos, y es que han entrado a la política, y eso es maravilloso. Tengo 2 preguntas que me hacen Nicanor y Lucía Pagani, similares, que es, ¿cómo era un día normal de Néstor? Un día normal de Néstor. Sí. Un día normal de Néstor vendría a ser un día que leía los diarios temprano, ya había dejado de tomar café, ya había dejado de tomar mate, se cuidaba, había dejado de fumar, y la actividad plena, la actividad plena hasta las 2 de la tarde, volver 4 de la tarde y irse a las 11 y pico de la noche. Y en ese sentido era tal la necesidad de estar informado que se leía todos los diarios, y cuando veníamos de viaje, que se llevaba todos los diarios, como los chicos, agarraba todos los diarios, se los ponía bajo el brazo, se subía al avión, y hasta que no terminaba de leerlo no los entregaba. Así que nosotros, para pelearlo, nos comprábamos nuestro propio diario y entrábamos gritando arriba del avión: libertad de expresión, me compré los diarios, porque hasta en eso era ratón. No quería que nadie leyera las noticias antes que él. Era una cosa que realmente, por una personalidad infernal. Hay algo ahí que justo estábamos ahí un poquito, yo para ir cerrando porque tenemos también que seguir presentando el libro nosotros, pero hay algo ahí, Pepe, me gustaría cerrar con esto con respecto a lo que se veía de Néstor. Nosotros también fuimos descubriendo un tipo desconocido que se sabía que era del sur, porque era más conocida Cristina incluso. Exacto. En ese momento. Y ese tipo que, viste, yo estaba haciendo todo por 2 pesos con Capusotto y Alberti, en esa época hacíamos el chiste del huevo Kirchner, que era un huevo que venía con un muñequito que decíamos, che, mirá, tiene los ojos mal, y decíamos, no, son así, ¿no? Y jodíamos
como que podía ser una sorpresa, ¿no? El huevo traía una sorpresa. Y mirá si lo fue, ¿no? Digamos, es muy lindo esto que vas contando porque también creo que hay que tener en cuenta que no es nada más que ese Néstor que bajó el cuadro, o ese Néstor que se miró con Bush cara a cara, ese Néstor que pagó la deuda, o ese Néstor que dio vuelta el tema de los genocidas y de derechos humanos, y que era el Néstor también que para llegar a eso tuvo que haber una construcción anterior, ¿no? Y eso creo que Eso. también es lo bueno, ¿viste? Ese gobernador, ese tipo que tuvo que discutirle. Vos mirá que eso que contaste, creo que tuvo que ir a discutir a Cavallo, porque es verdad, generalmente seguramente no habría alguien que supiera como Cavallo, y bueno, era el que manejaba las cosas, entonces hubo que salir a estudiar, ya siendo gobernador, ¿no? Que por ahí un tipo cuando llega gobernador siente que ya está de vuelta en todo y ya sabe todo, ¿no? Es la humildad de saber que también tenía que seguir aprendiendo. Así que bueno, nada, por mi parte les agradezco, porque ya son 9:20, por eso te decía del horario antes. Pedro y tenemos el Topo tienen otro Zoom ahora a las 7:30, otra presentación. Sí, porque yo el Topo tiene que juntar porque yo me tengo que comprar una moto. Si no se vende el libro, ¿viste? Así que bueno, Pedro, te agradezco, Pepe, un gustazo conocerte y un gusto. Sí. Te cuento la última anécdota, porque me hiciste acordar. Néstor Dale. tan instalado, era tanta su convicción que nosotros entrábamos atrás de él en la reunión de gobernador, nos poníamos atrás, que te acomodaban por abecedario. Y en esa época era ST, así que era Santa Cruz, Tucumán, y Tucumán estaba UCI. Entonces cada vez que Néstor se acomodaba, se daba vuelta y le daba la espalda. Todo el mundo se daba cuenta, en plena reunión de gobernadores. Claro, pero es un poco siempre lo que se habla, ¿no? El tipo también es ir y transitar en el barro, ¿no? Estar y sentarse, hacer política, es también tener que compartir de alguna manera algo con Bussi, o tener que hacerle un discurso a Menem, que los mismos que te aplaudieran 15 minutos después te dejaran en offside absoluto, ¿no? Tal cual. Mucho, bueno, Topo. Pedro, un placer, ¿eh? Pará, quiero para despedirnos cortito, Topo, contale, porque tenemos que... Contale la apuesta con Néstor. La apuesta por la que corriste. Quiso correr 800 metros. Y con Pedro tenemos un Zoom, porque a nosotros lo único que nos interesa es ganar plata, fundamentalmente a Pedro, así que... Y me dejaron afuera, no, el tema que yo unos días... antes yo venía diciendo ya por el 2002, 2001 que nuestro tiempo no era el 2003, que nuestro tiempo era el 2007. Sí. Que teníamos que dejar pasar ese, que tenemos que... En el 2003 teníamos que meter un bloque de 10, 12, 15... Acuérdense que, no sé, ¿te acordás, Pepe? La alianza era con Lilita Carrió, con De Genaro, era por ahí. ¿Te acordás en Casa Cruz? Atender a Lilita. Entonces, la cosa venía por ahí. Y yo por lo menos decía, mira, hay que armar una alianza y tenemos que meter 12, 15, 20 diputados para hacer la referencia y después jugar de verdad el 2007. Y Néstor decía que no, que no. En esa la verdad que Cristina estaba de acuerdo con nosotros, que había que jugar el 2007. Entonces, en un momento me dice, como yo voy a ser presidente, te juego una apuesta. Yo, bueno, dale, juego una apuesta. Bueno, me dice, si yo soy presidente, vos tenés que correr atrás del auto del Congreso hasta el Plaza de Mayo. Bueno, cuando sale del Congreso yo me pongo ahí por el Irigoyen y te imaginas que de 30, 40, 50 metros atrás fui perdiendo hasta que llegó Plaza de Mayo. Obviamente entra Néstor al protocolo y a mí, cuando quiero entrar, me echan a bolsazo. Quedo del otro lado de la verja, él sale, me ve esa famosa imagen, viene, me saluda, me tira el pelo, me dice, ¿y corriste, gordito? ¿Viste? Por lo menos ahora hay que hacerle homenaje a lo de la Plaza de Mayo. Y fuimos ahí él salta, la valla, acordate, y se rompe la frente con la cámara de Canal 7. Exacto. Pero bueno, era así, ¿viste? Vos lo sabías, se tiraba de los escenarios, rompía los protocolos, hacía sufrir al jefe de su custodia.
Era así, Néstor era increíble. Bueno, les agradezco mucho, compañeros. Bueno, Nuestros compromisos comerciales con Pedro Saborido hace que... comerciales y militantes también. Muchas gracias. Me alegra mucho que el libro les haya gustado. Y bueno, es un homenaje que tanto Pepe, Pedro y un montón de compañeros hicimos. Yo lo único que me hice fue limitarme a convocar a lo que yo creía que podían dar las diferentes visiones de Néstor. Todos coincidiendo que fue un tipo extraordinario, que como dice el libro, nos cambió la vida a todos. Así que gracias, saludos Pedro, nos vemos ahora en un minuto, Pepe, y a todos los compañeros del resto, abrazos a todos los compañeros de Chivilcoy y al resto de la zona esa. Abrazos. Gracias, Topo, gracias, Pedro. Abrazo. Y bueno, gracias a todos y todas las que estuvieron del otro lado, participando, que estuvieron haciendo preguntas, que estuvieron apoyando. La verdad que para terminar esta semana, como había dicho antes, que nos movilizó tanto adentro y que nos permitió recordar a Néstor. Coti. Sí. No me dejás cerrar, Pepe, pero vos dejás de monopolizar todo. Yo soy la candidata, Pepe. El topo me hizo acordar. El topo me hizo acordar cuando Néstor se lanzaba después de cada acto de campaña en Tucumán. Que es cierto, cuando se dice que los tucumanos son medio rápidos. Y entonces estábamos... Yo nunca me metía en los entreveros donde él se tiraba, ¿viste? Me quedaba allá afuera. Y los secretarios iban y los protegían. Y cuando estábamos volviendo al aeropuerto, caminando hacia el avión, un compañero, Paco, me dice, uy, ¿sabes el quilombo que vamos a tener arriba del avión? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, a Muñoz le robaron el piloto de Néstor. Recuerdo andaba con el piloto en el brazo y en el entrevero del entrevero le robaron el piloto. Ah, bueno, digo, pero ya está. No, me dice, pero es peor. ¿Cómo que es peor? Claro, nosotros estábamos de campaña y Néstor había adelgazado mucho. Entonces me dice, no, y encima le robaron el anillo de diamante de casado. No, le digo, ¿en serio? Bueno, le digo, eso sí que hace un quilombo entonces. Así que subimos arriba del avión, Néstor con una cara, ¿viste? Nosotros como patán, viendo en qué momento empezaba a retar a los secretarios, y levantamos vuelo y no decía nada, hasta que por ahí lo agarra a Muñoz. Dice, gordo, al final, mirá vos, dice, perdeme el piloto, no serví para nada, pim, pam, ¿viste? Lo cacheteaba. Y nos miramos con Paco y el anillo, ¿viste? Hasta que en un momento determinado, en un silencio sepulcral, dice, y el anillo no importa, ¿eh? No le gustaba perder a nada, ¿viste? Le habían choreado el anillo. Bueno, Coti, saludá, sí. No. Cerrá vos, Pepe, por favor. No. No, bueno, No. era eso, simplemente despedir a todos los compañeros que estuvieron del otro lado, volver un poco al nombre del libro y a esa frase que está recontra gastada y que la escuchamos 1000 veces, que escuchamos ese discurso 150.000 veces, todos los que estamos acá, pero que la dijo en esa asamblea legislativa cuando se unió, que dijo cambio es el nombre del futuro, y bueno, ¿no? Puta si cumplió. Así que para todos nosotros, para muchos que están del otro lado, muchos jóvenes, que nos invitó, ¿no? a ser parte, que nos invitó a ser los arquitectos de nuestro propio destino, que nos invitó a ser protagonistas de la historia. Para nosotros la verdad que es recordarlo, es algo que nos emociona, que nos hace vibrar en la fibra más íntima, y bueno, no queríamos dejar que pase esta semana sin tener la posibilidad esta de encontrarnos y recordar a ese hombre desde estas pequeñas cosas, desde estas anécdotas
chiquitas y grandes que lo hicieron tan importante y lo hicieron bisagra en la historia de nuestro país, porque me parece que lo tenemos que recordar así, ¿no? Con alegría, con felicidad. Esa es la manera, escucharlo, leerlo, interpretarlo, ¿no? Y honrarlo en cada acción que nosotros tomamos. Y por sobre todas las cosas, invitar a que la gente participe. Eso es lo que nos dejó, nos dio el bastón de mariscal a cada uno de nosotros, ¿no? Me parece que ese es el gran protagonismo que nosotros tenemos, y por eso lo recordamos tanto y lo valoramos en cada acción que ha realizado, y en el mensaje profundo que nos ha dejado con su pasión por la función pública, por la política. Con esa rebeldía contra las injusticias y con esa transgresión, ¿no? Permanente que fue su marca, y que la vamos a llevar siempre como bandera en alto. Así que muchas gracias a todos y todas, de verdad, Mica, Pepe, y a todos los que están del otro lado, y ya nos estaremos encontrando como dijimos más temprano, muy pronto, en un abrazo, en esa liturgia que tanto extrañamos, con bombo, y un abrazo grande para todos. Abrazo. Muy bien. Bueno, hacemos una lata. Bueno. Antes que lleguen. Bueno, estuvo bien, ¿no? Sí. ¿Esto lo sacamos? No, ¿cómo toca? Esto es lo que saben que saben. Necesito, antes que te apague eso, que mires la base, por las dudas. Porque tiene algunas cosas. Tengo, no sé, 2%. El último tiró un pico. Sí, lo vi. ¿Se notó que ¿La cepilla de esto? No, la de Procrear. Perdón. Acá está. No, sorteo Procrear. Tenés los números de Procrear, ¿no? Sí. Yo tengo uno grabado que sale con el audio entero. Viste que en un momento sale el audio. Sí, vos tenés el cero. Y el entero sí lo con el audio. Bueno, después lo pasás. Con el mail. Bueno, vos sacaste la cuenta. Todo lo... Sí. Eso está. No, otro. La jefa, sí, que también, ¿no? Decía sorteo de Procrear, 28 de octubre.